habíamos dicho que de todas las causas, la más importante es la final. Algún aforismo romano dice, finis causa causarum est. El fin es la causa de las causas. ¿Por qué los materiales que se utilizaron eran duros y capaces de sostener peso? Porque querías hacer una estatua de la libertad. ¿Por qué los huesos son duros? Porque necesitan sostener al cuerpo. No es, qué casualidad que los huesos son duros. No, son duros para un fin, ¿Se dan cuenta? Son duros para esto. Bien, pues lo mismo, la causa eficiente. ¿Para qué trabajan los trabajadores en esa isla? Bueno, para construir una estatua. La causa eficiente se justifica porque hay un fin. La forma que se da, ¿cuál es el fin? La libertad. Pues pintemos a una mujer que simboliza la libertad. Pintemos una antorcha con fuego, un fuego que no está atado a este mundo. Eso simboliza la libertad. Por eso la forma es esa y no otra. ¿Se dan cuenta? La forma tiene su razón de ser en el fin. El trabajo de los trabajadores, la causa eficiente, tiene su razón de ser en el fin. Los materiales, es lo más importante, es la idea que quiero mostrarles. Muy bien. Bueno, este es la Torre de Babel, un cuadro de Peter Bruegel. Y entonces, Peter Bruegel es muy bueno pintando y reflejando cosas. Él muestra cómo la soberbia humana intenta llegar al cielo y aquí parece que ya está llegando a las nubes. No sé si se dan cuenta. Porque ellos querían pelear contra Dios, querían ser más grandes que Dios, ¿no? Y allí aquí están los reyes, y aquí hay alguien incluso medio postrado al rey, rindiéndole homenaje por todo lo que va a hacer en Babel, esta ciudad de aquí. Pero si uno se pone la lupa, este cuadro no es muy grande, puede tener menos de 2 metros, 1 metro y pico, cuadrado totalmente. Y bien, y si uno se acerca, uno ve que lo están construyendo mal. Desde lejos uno ya ve que está medio inclinado, que no está absolutamente recto. Pero uno pone zoom en cada una de estas partes del cuadro y ve que, por ejemplo, aquí en esta escalera está mal puesta, se va a caer, otros están durmiendo, los plomos están mal tirados, no está construyéndose recto. Y lo que está claro es que todo este edificio, y uno lo sabe, que se va a caer. Y aquí Bruegel muestra que se va a caer encima de la ciudad, ¿no? Y como castigo Dios dio la división de las lenguas y todo esto. Ustedes ya saben el resto de cómo sigue la historia, ¿no? Pero muy bien. Efectivamente, el fin hace que las cosas crezcan hacia ese fin. Efectivamente, si se logra el fin, pues todo está bien. Por eso es lo que da sentido a todo. ¿Qué da sentido al derecho? ¿Qué da sentido al derecho? Pues hemos dicho en la primera clase que lo primero es estudiar la realidad humana, las potencias humanas. No sé si se acuerdan. Y entonces sabremos cuáles son nuestras posibilidades. Y ahí podremos ver cuál es la posibilidad más alta y eso será el fin más humano. Todos serán fines humanos, pero ese será el fin último que da razón de ser a todo. Entonces, lo que primero debemos de hacer es definir qué es la realidad. Yo llamo a esa ciencia de definir ociología. ¿Ok? No he encontrado una... Ocio significa esencia, de describir la esencia de las cosas. En el fondo, lo primero que tenemos que ver, ¿cuál es el ser? ¿Cuál es el ser? Estamos hasta ahí. Y entonces sabemos que el ser humano hay un acto de ser y hay un modo de ser también. Pues lo que más define el modo de ser son las potencias. Nosotros somos seres humanos porque pensamos. Y por eso podemos conversar y tenemos pensamiento abstracto. Y algún animal puede tener una especie de pensamiento, pero no es el pensamiento del ser humano.
Y hoy en día dicen, no, pero los monos hacen muchas cosas, pero no son animales éticos nunca, ¿no? Dicen, el ser humano se diferencia según incluso las personas más extremas que dicen, no, que los animales también piensan, muestran, bueno, solo el ser humano tiene gusto por las bellas artes. Digo, efectivamente, las bellas artes, digo, creaciones humanas o creaciones de otras personas o la naturaleza o una caída del sol, bueno, esto es propio del ser humano, disfrutarlo, ¿no? Solo el ser humano es un animal ético. El, el impala o la gacela puede ser devorada por el león y nadie levantará el grito en el cielo diciendo eso es injusto. Obviamente no, los animales no son animales éticos porque no tienen ese pensamiento abstracto, ¿no? Bien, con lo cual hemos puesto las potencias del alma, las potencias inferiores. Si pudiéramos sobrevivir debajo de la tierra buscando zanahorias, no seríamos seres humanos. Si no necesitáramos oxígeno, seríamos un topo rata ciego. Bueno, es una especie de animal que puede vivir con bajísimas condiciones de oxígeno, viven como 1 metro bajo la tierra y son pequeñitos, ¿no? Digo, yo los he visto aquí, es impresionante. Bien, con lo cual las capacidades definen mucho, las potencias, las potencialidades, las posibilidades de ese ser. Esto es interesante. No son las posibilidades, yo podría irme al cielo o yo podría explotar. No, son las posibilidades del ser. Es decir, mi ser me permite pensar, mi ser me permite moverme en 2 pies. Bien, mi ser son las potencias del ser. ¿Se entiende? Esto es interesante. Y eso es lo que define el fin, justamente, ¿no? Hay una ciencia, esta sí que ya tiene nombre y está desarrollada por muchas personas desde los últimos 2 siglos, que se llama la teleología. No teología. Teología, teo es Dios. Logía, ciencia. ¿Qué es la tele? ¿Han escuchado de esta palabra? ¿Alguno? ¿Qué es la tele? Nadie. Bueno, tele en griego es fin. La ciencia de los fines. La ciencia de los fines. Entonces, efectivamente, el fin, ¿qué es? La razón por la que existe algo o alguien, o por la que se hace algo, o por la que se crea alguien. ¿Ok? Es el fin. ¿Para qué existe la libertad? La Estatua de la Libertad, pues hemos visto que tiene muchos fines, ¿no? Hoy en día, en el derecho constitucional y en los derechos humanos, se estudia muchísimo y hay una interpretación teleológica, entender para qué se creó la norma, y entonces si entendemos para qué se creó la norma, podemos interpretarla mejor, darle un sentido más apropiado, más real. ¿Ok? Y aquí vemos, bueno, que el fin, hay varios tipos de fines, ¿no? Unos más últimos, otros más inmediatos, hemos dicho, ¿no? Los más inmediatos funcionan de medios para obtener un fin posterior. Si queremos festejar a Estados Unidos, ¿cuál fue el medio? Pues regalarle algo, una estatua. Eso, efectivamente, eso fue el fin, regalarle una estatua, pero fue un fin medio, un medio para obtener otra cosa. Y a su vez, el mismo regalo, el mismo festejo tiene un fin ulterior, ¿no? ¿Para qué se festeja? No por sí mismo, sino por algo posterior, porque existe libertad y la libertad debe de ser ensalzada, ¿no? Efectivamente, eso ya es el fin último. ¿Por qué es fin último? Porque la libertad tiene su autojustificación en sí misma, es autojustificativo. ¿Ok? No se tiene libertad para otra cosa, se tiene libertad porque somos libres, ¿no? Bueno, podríamos decir libertad para otras cosas, sí, pero en cierto sentido sí y no.
Esto es muy complicado, sobre todo si uno sigue un filósofo que se llama Leonardo Polo, pero bueno, no entraré mucho más a estas profundidades, solo me interesaba la definición de fin y de medio. El medio también es fin, pero un fin para alcanzar otra cosa. Ok. ¿El fin justifica los medios o no? ¿Han escuchado esa? Pensaba... Y es de Maquiavelo. Ese es Maquiavelo. Así es. Y daré el receso cuando termine esta exposición. Digo, daré un receso un poco más largo, pero quiero terminar esta parte de la clase. ¿Ok? Porque de ahí vienen otras cosas muy interesantes. Ok. Ron Heimer, un buen autor actual, digo, decía, si el fin no justifica los medios, ¿qué los justifica? Porque efectivamente los medios son para una cosa posterior, hemos dicho, ¿no? ¿Para qué se regala? Para celebrar. Digo, y si no hubiera celebración, pues no perdería de sentido el regalo, ¿se entiende? En propiedad, podríamos decir que quizás es mejor entender que el fin no justifica todo medio, ¿sí? Pero desde luego los medios existen en razón del fin. Y sería más ajustado decir, sería más propio y más adecuado, ¿no? El fin no justifica los medios, todo medio, pero desde luego el fin justifica que se usen los medios para alcanzar el fin. No todos los medios, es decir, porque efectivamente no se puede, por ejemplo, matar para saciar a una persona, para saciar mi sed de venganza. Ahí el problema es que el fin es malo, ¿no? Efectivamente. O no podemos, yo qué sé, comer todo lo que quisiéramos, sobre todo cuando tenemos ciertas enfermedades, porque efectivamente hay algún problema ahí, ¿no? Digo, tendremos otras cosas peores, digo, alcanzamos el fin, pero claro, no, que saciarnos, pero no alcanzamos el fin personal, digo, que es realizarnos como personas, ¿no? Podemos tener algunas enfermedades o lo que sea. En fin, el fin no justifica todos los medios, ya hemos visto que hay unas clases de fines. ¿Qué fines tiene el sistema jurídico? ¿Qué fines tiene el sistema jurídico? Pues hemos dicho en la clase número 1 que tuvimos que el sistema jurídico es un orden jurídico humano, un orden humano. Y si hay un orden humano, pues el fin es humano. Y hay un fin último que es alcanzar la felicidad en general, y a eso se ordenan todo el orden moral y todo el orden jurídico. ¿Ok? Con lo cual, y hemos dicho también que ¿se acuerdan lo que hemos dicho? Hay que ver que el ser humano no tiene como fin meterse en la Tierra porque las posibilidades, las potencias no le dan para eso. No tiene como fin volar como un pájaro o vivir en el Polo Norte sentado en un iceberg durante 6 meses viendo cómo cae el sol. No, porque nos congelamos. Morimos en 5 minutos en el Polo Norte, ¿no? A 27 grados bajo cero ya se congelan hasta los ojos, directamente en un segundo, ¿no? Digo, la gente que viene al Polo Norte mide a cuánto estamos menos, porque sabe que si estamos a menos 27 no pueden salir. Digo, no pueden abrir los ojos y se van a quedar ahí, ¡clap! Increíble, ¿no? Bien, porque no tenemos la naturaleza de un oso polar. Si fuéramos un oso polar podríamos hacer muchas otras cosas, ¿no? Pero no tenemos esa naturaleza. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, aquí pongo texto. Aquí los fines humanos posibles son los fines del derecho. Son lo que dicen, lo que pueden nuestras potencias, son los fines del derecho en el fondo, ¿no? Conocer, gente, comer y otras cosas. Si tenemos propiedad, pues es para poder ver, para poder oír, para poder comer. Para eso, digo, uno puede decir, no, hay muchísimas propiedades. Robinson Crusoe
decía, escribía su diario en la isla, ¿no? Y decía, aquí me doy cuenta que por más bienes que tenga, bueno, si acumulo demasiado grano, por ejemplo, tendré demasiado, pero yo solo necesito para un día, ¿no? En el fondo yo solo puedo digerir una porción pequeñita de maíz, ¿no? No tiene sentido tener unos graneros tan grandes en esta isla, decía, ¿no? En el fondo es muy sabio ese consejo. En el fondo, todo el derecho es para, bueno, para facilitar las posibilidades humanas, pero no puede ir más allá de las posibilidades. ¿Se entiende cómo está conectado las potencias con los fines? Esta es la idea, ¿no? Y eso es objetivo, eso es objetivo. No podemos salir volando o vivir debajo de la tierra, eso no. Lo que podemos son nuestros fines humanos, ¿no? Y el resto de cosas son medios para eso, medios para eso. Y uno puede escoger uno u otro medio, y entonces son los fines subjetivos. En mi subjetividad yo prefiero este. Yo prefiero desarrollar ahora el derecho y no otra carrera. Y yo prefiero tocar guitarra y no piano. Ya, sí. Hay muchos medios, pero en el fondo es para lo mismo, ¿no? Para las posibilidades humanas. Para desarrollarla lo más posible, ¿no? Otra ciencia que está muy de moda también en el campo constitucional de los derechos humanos y en otras partes del derecho es la axiología. Axio. ¿Qué significa axio? Ya sabemos que logía significa ciencia. ¿Qué significa axio? Axio, en griego. Valores. Valores, muy bien, muy bien. Valores, es la ciencia del valor. ¿Qué es valor? ¿Qué es valor? ¿Se te ocurre o no? Algo positivo que te suma y que tiene como un valor trascendental. Ah, bueno, ahí volví a decir valor, ¿verdad? Algo que tiene un significado. Algo que tiene un significado. Bueno, también pueden haber significados malos, ¿no? El demonio tiene su significado, la palabra. Algo bueno, suena como algo bueno, ¿no? Yo la verdad es que estuve lidiando con el significado de valor muchos años, hasta que llegué a Hervada. Y Hervada encontré una buena definición, al menos me gustó a mí, y está en el libro que tienen que leer, que valor, bueno, ¿por qué algo puede considerarse valioso, no? Valor es algo que se considera bueno, es algo que se considera bueno, pero ¿por qué? Porque me conviene al sujeto, a la persona, ¿no? Por eso las virtudes son valor, muy bien, Charlotte, porque convienen a la persona, nos permiten más, nos permiten estudiar más en menos tiempo, la virtud de la estudiosita, nos permiten trabajar más en menos tiempo, de la virtud del trabajo, o de la puntualidad, o la virtud que quieran, ¿no? Es algo bueno, nos conviene. Efectivamente, la salud es un valor, sí, porque nos permite la felicidad, y al menos física, ¿no? Y así, uno puede decir, es algo que se considera bueno, pero por una razón, no es solo porque yo considero bueno que sería bueno que toda la humanidad muera. Eso no es valor, porque no conviene a nadie, ¿se dan cuenta? Es algo que se considera bueno por alguna razón, y alguna razón objetiva, ¿no? Pues mira, esto me permite, por ejemplo, si tengo para pagar la carrera, me permite estudiar. Entonces, el dinero es valor, es un valor económico, no es el valor supremo, pero es valor, desde luego. Y por eso le ponemos valor, ¿no? Este juguete cuesta tanto, generalmente los juguetes cuestan menos que algunas cosas, que el carro para transportarse, por ejemplo, porque lo valoro más y por eso pago más, porque me permite muchas más cosas más interesantes. ¿Se dan cuenta? Bien. Ok, esto es interesante, porque la razón siempre está alineada con un fin. Los valores están relacionados con un fin, es decir, yo lo considero bueno porque me permite alcanzar mis fines, en el fondo, o me permite alcanzar los medios para alcanzar
los fines posteriores, ¿no? La salud es buena porque me permite la felicidad, y así, ¿no? O el carro es bueno porque me permite ir a la universidad y a la universidad es buena porque me permite aprender. Si no, no fuera buena, si no, no sería valiosa. Si no nos permite aprender, no sería valiosa, ¿se dan cuenta? El valor cae porque no nos permite alcanzar los fines que nos hemos propuesto. ¿Se dan cuenta cómo está conectada una y otra cosa? Está absolutamente conectada. Y no es una conexión ideal, no es real, ¿no? Bueno, y el valor jurídico, podríamos decir, bueno, es el valor para aquellas cosas que tenemos como valioso, pero que los protege el derecho. Esos son los valores jurídicos. Esa teoría de los valores, como se habla más de bienes jurídicos en el derecho penal. ¿Por qué se tipifica? Mira, si tú mientes en el juicio, te vas a la cárcel. El perjurio. ¿Por qué? Porque es valioso que se diga la verdad ahí y si no, no se puede hacer justicia. Si todo el mundo dice mentiras, pues no se puede hacer justicia. Valoramos el fin, no la justicia. Bien. ¿Cuántos valores encontramos en nuestro sistema jurídico? Yo diría muchos. Abran su Constitución. ¿La Constitución de Venezuela acaso no tiene algunos valores mencionados ahí? ¿Me pueden decir algunos valores que hay en la Constitución de Guatemala? Digamos, en el preámbulo de la ley está cabal la seguridad, la paz y así. La igualdad, la seguridad, la democracia muchas veces está, me parece, y otros más. La unidad del país en mi Constitución. Bien, y esos son valores. Y entonces es muy interesante porque los tribunales constitucionales utilizan la teoría de los valores para ver cómo interpretar las leyes. Si esta ley hay una duda y pero ¿por qué se relacionan los valores con el derecho? No lo logro entender. Bueno, lo estoy tratando de explicar justo ahora, Álvaro. Entonces, los tribunales constitucionales le dan mucho juego a los valores. Si hay dos interpretaciones de una ley, o de una resolución, o de un mandato de una autoridad, por ejemplo, el general que dice, salgan a defender el Parlamento con la fuerza a los policías. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los tribunales constitucionales? Bueno, valoran. ¿Qué valores se están protegiendo ahí? Pues la seguridad y la democracia. Entonces, es justo salir a usar la fuerza. Pero también hay que proteger otros valores, que es la vida de las personas y la libertad de locomoción, de moverse, de los manifestantes y la libertad de huelgas y otras cosas más. Y entonces lo que las cortes constitucionales siempre hacen es un balanceo, de balance test. Bueno, ¿cuál pesa más en este caso? Obviamente, si las multitudes están haciendo manifestaciones pacíficas, no es proporcional el uso de la fuerza. No pueden salir a disparar, por ejemplo, nunca, ¿no? O a tirar gases. ¿Puede disparar un policía contra la multitud? ¿Sí o no? Entonces, valoran, hacen el test, el balance test. Pues si le están disparando al policía, por supuesto, es legítima defensa. Es el test de proporcionalidad se llama. Hay tres cosas que se preguntan normalmente ahí. Quizás lo veremos un poco más adelante, al menos muy rápidamente. En el código lo tienen muy técnicamente escrito. Eso, pero se dan cuenta, con lo cual hoy en día se balancean valores o principios u otras cosas. Algunos autores dirán que sí, otros que no. Pero se mide el valor de las cosas que están en juego. Ok, esto lo están utilizando tribunales constitucionales y tribunales de derechos humanos. Y es la teoría también que hay detrás del derecho penal, ¿no? Hay unos bienes, hay que determinar qué es bien jurídico,
porque los atentados a esos bienes deben de tipificarse como delitos. ¿Sí? Bueno, y me parece que es claro que hay una jerarquía de valores, ¿no? Esto es una pregunta muy, muy profunda. He escrito un largo artículo sobre el tema. No es lo mismo el derecho a la vida que el derecho yo qué sé, a descansar, o el derecho a la hamaca, o en fin. Bien, ok. Diremos una cosa más. ¿Qué funciones podrían tener los valores del derecho? Pues dan sentido al derecho. Es decir, justifican por qué la ley penal pone en la cárcel a alguien que ataca la vida, porque la vida es un valor. Pone en la cárcel a alguien que miente en un juicio, porque la justicia es un valor. ¿Sí? Dan sentido, dan sentido. Dan unidad también. Por eso se ponen al principio, en el preámbulo. Dan unidad a toda la Constitución. En el lenguaje constitucional técnico dirían, es la parte dogmática de la Constitución, la que toda la parte orgánica es cómo se organiza el Estado para cumplir los valores constitucionales, para realizar los valores constitucionales. Por eso dan unidad e integridad a todo el sistema jurídico. Indican lo que en justicia se debe buscar. Es decir, las autoridades, ¿no? Tienen el problema de la multitud de los manifestantes, ¿no? Que parece que van a tener violencia. ¿Qué grado de fuerza puede utilizar? Pues depende, ¿no? Porque hay valores de la vida, la seguridad de ellos también, y también la democracia y otros. Hay que sopesar, ¿no? Hacen ilegal lo antijurídico, lo que está en contra de los valores, ¿no? Si la vida es valor, atacar la vida es antivalor jurídico, ¿no? Y eso no se puede promover. Entonces, esto es muy interesante. Si decimos que algo es valor, lo contrario es antijurídico. Si algo es valioso, lo contrario es antijurídico. Y lo antijurídico debe muchas veces penalizarse, no siempre, ¿no? Guían los principios del derecho, ya veremos cómo, y dicen cómo deben interpretarse las normas. Bueno, y llenan las lagunas del derecho positivo y todo esto también. Esto también da para mucho. Digo, aquí estoy señalando un poco, lo pueden meditar y leer con más pausa en la casa. Ok. Debemos de añadir una cosa más, el bien jurídico. ¿Han estudiado bienes en la carrera? ¿Sí han estudiado eso o no? Bienes. Ahorita estamos viendo eso, cabal. ¿Qué es bien jurídico? Un bien puede ser una cosa de la cual la persona se beneficia y es de su propiedad. Y es posible que esté en el comercio. Efectivamente, algo de lo que uno se beneficia. Es decir, ¿qué significa que me beneficia? Bueno, que tiene que ver con aquellas cosas que están dentro de mi proyecto de vida, dentro de lo que yo quiero, dentro de lo que me he propuesto, dentro de mis fines. Y por eso lo considero valioso. En concreto, bien jurídico es algo específico capaz de ser compartido, digo, porque no es solo, digo, si no podemos compartir, no entra al tráfico jurídico y no es bien jurídico, sino que es algo que, digo, o es tuyo o es mío, ¿sí? Que se considera bueno porque conviene al sujeto en la medida en que permita alcanzar sus fines. En el fondo, bien jurídico es el valor jurídico que está en el tráfico jurídico. Es el valor que está en el tráfico jurídico. Pero es concreto, no es la libertad en general. No, es, yo qué sé, mi derecho a ir al concierto, porque tengo el ticket, lo he pagado, ¿no? Es algo que está en el tráfico jurídico. Es algo específico de ser compartido. Digo, no hay puestos infinitos en el concierto. Quizás por internet sí, pero bueno, al menos tenemos que conectarnos, ¿no? Es el objeto de la relación jurídica. Por eso unimos aquí bienes y valores. ¿Sí? En el fondo, los bienes son un valor, siempre un valor, pero
específico, que puede ser o tuyo o mío, que se puede compartir, o que puedo tener yo, que puedes tener tú. ¿Se entiende? Es un valor que puede ser compartido o distribuido. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. Vamos con la última de las ciencias antes del break, que es la arqueología. Esta sí que le suena. Licenciado, fíjese Sí. que yo creo que ya es demasiada información, entonces ya hasta la cabeza me duele, pero no sé si podríamos tomar el break y después continuar, en serio. Déjame terminar con esto. Después las cosas primero estamos viendo muchas cosas, pero después entenderán la conexión que hay en todas ellas, que es más sencillo. ¿Ok? Efectivamente. Déjame terminar con esto, que ya es lo último antes del break. ¿Qué es arqueología? Sé que son muchas nuevas palabras. Arqueología ustedes ya lo saben, ¿no? La ciencia de los arqueólogos. ¿Qué estudian los arqueólogos? Los huesos, no sé. Los huesos y en el fondo, arqueo significa principio. Principio. ¿Ok? Principio. Por eso los principios del ser humano se pueden estudiar buscando los huesos de nuestros antecesores. ¿Ok? Por eso se llama la arqueología. Podríamos aplicar lo mismo, ¿no? En el derecho hay unos principios que justifican el derecho, que justifican. Algo que está al principio. ¿Al principio de qué? Al principio de el razonamiento jurídico. Entonces, ¿qué es principio? Es muy sencillo. ¿Qué es principio? Ese es fácil. ¿Qué es principio? Parece complicado, pero es fácil. Principio es lo que está al principio. lo que estuvo antes de la raza humana, ¿no? Está al principio. En los números 1, 2, 3, 4, el principio es el 1. Es muy interesante eso. Es principio y lo que está al principio justifica lo que viene después. Por ejemplo, no podemos entender el número 2 sin el número 1. 2 es 2 veces 1, no sé si se dan cuenta. 2 es 2 veces 1, con lo cual uno necesita el 1, entender el 1 para después que existe el 2 y entender el 2. Muy bien. Entonces, el principio del derecho es algo que está antes para que justifica lo que viene después. Por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo. Vamos a ver. Una multa que te ponen cuando vas manejando en medio de las calles y uno se pasa, yo qué sé, un semáforo rojo, no hay accidente, pero el policía lo ve. Te paran, te ponen la multa. Entonces, ¿cuáles son los principios que hay detrás de eso, de ese razonamiento? Pues digo, no puedes pasarte el rojo porque podrías matar a alguien, podría haber un accidente, al menos se crea inseguridad. Hay un razonamiento previo, que te dice, no puedes dañar a otros, ¿no? Ese razonamiento nos explica por qué te pusieron la multa. Y también hay otro, ¿no? Debes de cumplir la ley y también hay otro. Fue aprobado en el Parlamento que quien se pasa la multa tiene que recibir, si se pasa el semáforo en rojo, debe de recibir una multa, ¿ok? En todo razonamiento jurídico
hay como unas cosas que están antes, al que presuponemos, unas ideas previas. Esas ideas previas son lo que está al principio del razonamiento. ¿Ok? Bien, el principio de derecho es la premisa anterior sobre algún punto de derecho, base de un razonamiento jurídico que sirve de fundamento racional de los actos y reglas jurídicas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, son las ideas previas en el fondo, ¿no? Y si nos remontamos a las ideas más previas, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de el semáforo en rojo que nos hemos pasado, el policía nos detiene, nos pone una multa. Uno dice, ¿cuáles son las ideas previas de ese policía? ¿En qué estaba pensando ese policía? Yo tengo que cumplir la ley, esta persona ha puesto en riesgo a los habitantes y nemini non ladere, ¿no? Nadie puede dañar a otro ni poner en riesgo a otros. Y antes que eso, hay otra cosa. ¿Pero por qué no puedo dañar a otros? Porque es valor. Porque la vida de los otros es valiosa. Y entonces, porque la vida de los otros es valiosa, hay leyes, porque la vida de los otros es valiosa, lo que ponga en riesgo eso, vamos a sancionarlo, porque la vida de los... Entonces, sucede que todo principio del derecho está anclado en un valor o en un bien. Aquí, bueno, no entraré a los detalles. Los primeros principios del derecho, las primeras partes del razonamiento jurídico, las primeras partes de cualquier norma, de cualquier artículo, de cualquier pacto, de todo lo que tenga sabor de derecho, siempre tiene que ver con algún valor jurídico. Yo considero que ser leal es bueno y por eso, digo, si miento, puede haber consecuencias jurídicas. ¿De acuerdo? Por eso están conectados los valores y los bienes con los principios. Muchas veces es simplemente una afirmación. El hombre es bueno pro homine. Esta es la primera premisa de los derechos humanos, pro homine. Pro homine. La naturaleza es buena, hay que protegerla, entonces se pone el principio pro natura. El consumidor, uno más fácil que seguramente lo han escuchado. El reo está en una posición de inferioridad y el reo es una persona buena en general, ¿no? Contiene dignidad y por eso se dice pro reo. Y en caso de duda, a favor del reo, pro indubio, pro reo, ¿no? Los primeros principios son solo afirmaciones de los valores. ¿Ok? Repetiremos, no se preocupen, repetiremos esto todo en la segunda parte de la clase. Pero, bueno, ¿qué funciones podrían tener? Pues las mismas funciones de los valores. Informar, digo, ayudan a interpretar, a dar integridad al derecho. No entro ahora a las funciones del derecho, de los principios del orden jurídico, de los principios generales del derecho. Solo recuerdo aquí que alguien, cuando yo pregunté cuáles son las fuentes del derecho, me escribió en el chat los principios jurídicos. Y efectivamente los principios producen derecho, producen de una manera distinta, no como los hechos jurídicos, pero efectivamente porque son fin del derecho, están conectados con los fines. Valores, bienes, principios, fines, potencias y ser están conectados. Uno justifica al otro. Y entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué viene después de los principios del derecho? ¿Qué es el siguiente elemento que está conectado? Entonces, eso lo contestaremos en un rato. Demos ahora el break. Con lo cual, prácticamente ya tenemos la fórmula con todos esos. Hemos dicho que...
habían otros elementos después de esto. Y alguno acertó en una parte, alguien dijo normas, efectivamente, pero pueden haber otras cosas más. Esta es una primera pista que les doy para poder incluir otras cosas que no estaban previstas. ¿Qué otras cosas puede haber después de los principios que estén concatenadas? Algunos elementos que estén unidos a esta fórmula que estamos. Otra pista más. 2 pistas les he dado. ¿Qué otras cosas puede haber? Derecho positivo, efectivamente, ahí está toda la voluntad, lo aprobado por la voluntad, ese es el derecho positivo. Algo también parte de la cultura y todo eso. Y efectivamente las normas, no me acuerdo quién acertó, y las normas también crean derechos personales, subjetivos, efectivamente, ahí los tenemos, efectivamente. Y esto es claro, efectivamente. Tenemos derecho a la vida porque tiene uno en la mente, digo, claro que la vida es un valor, que la persona tiene otro valor que se llama dignidad, y por eso hay que respetarla y por eso es nuestro derecho. Y por eso las leyes, la Constitución dice que tenemos derecho a la vida, normas, y está reconocido y se termina concretando, ¿no? Y después tenemos ya las relaciones jurídicas aquí, que se concretan, ya nos dicen que es exactamente hoy y ahora nuestro derecho. Con lo cual, como se dan cuenta, esto no viene a ser sino más o menos como la columna vertebral del sistema jurídico, al menos desde mi punto de vista, es como lo más básico del sistema jurídico. Veamos pues, esta es la fórmula, ya no daremos más datos. Ahora ya hemos explicado más o menos cómo funcionan los elementos y ahora veamos más o menos cómo funcionan. Esta clase sobre todo es una clase de metodología, de entender cómo puede ser el razonamiento jurídico, ¿no? Y tratar de poner los pies no solo en los valores de la sociedad, sino en valores conectados con el ser jurídico, con las potencias, con la realidad. Con lo cual, la primera pregunta es clarísima, ¿no? ¿Qué tipo de ser tenemos? Desde luego el ser humano. Ahora, el ser humano no lo es todo, ¿no? Salimos a la calle y vemos cantidad de cosas, ¿no? Aquí es muy, muy común salir a la calle y ver monos, baboons. Si uno va más lejos puede ver impalas y a veces un búfalo, y en los national parks ya ves elefantes y otras cosas más, ¿no? Pero también la naturaleza, el ser de las cosas que viven y el ser de las cosas muertas. La luna es algo muerto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y desde luego hay otro ser totalmente distinto que es el ser de Dios, el ser divino, ¿no? Cada ser tiene sus propiedades, esto ya es más filosófico. Nosotros estamos en potencia de pensar las cosas vivas, en potencia de moverse probablemente. Las muertas tienen otro tipo de potencias. Dios es omnipotente, ¿no? Por eso lo ponemos omnipotencia aquí. Y el ser humano tiene sus potencias, ¿no? El intelecto, la voluntad, los sentidos, ya hemos dicho, las acciones, también estamos en potencia de actuar, ¿no? Y de generar hábitos buenos o malos, virtudes o defectos. Los seres vivos están en potencia de automovimiento, esa es la vida, automovimiento, y los muertos, bueno, en ser movidos, ¿no? Acción, pasión, esas son las potencias, más o menos así funciona. Y cada potencia marca un fin. La potencia, la omnipotencia de Dios es la gloria, porque es todo, ¿no? Es todo. Pero más fácil es el intelecto. ¿Cuál está en potencia de conocer? El intelecto está en potencia de adquirir unas ideas, de conocer la verdad. La voluntad está en potencia de querer el bien, ¿no? De querer el bien. Por eso es el fin,
digo, decíamos, las potencias marcan los fines, ¿no? Entonces ahora estamos viendo la potencia de la vista. ¿Para qué es la vista? ¿Cuál es el fin de la vista? Ver, es muy sencillo, ¿no? El fin del oído, escuchar, oír, oler, digo, eso es muy sencillo. Las acciones pueden ser obrar bien, obviamente, no obrar mal. El fin de eso, de los hábitos, facilitar obrar bien. Los hábitos buenos facilitan obrar bien, los malos pues dificultan obrar bien, ¿no? Esos son los vicios. Y bien, y el fin de cada cosa que se mueve, cada ser vivo tiene su propia vida, pues es distinto, aquí no entramos al detalle. Y lo muerto tiene como fin facilitar la vida. Y bien, como es una escala, ¿no? Los seres muertos tienen por fin por facilitar la vida. La vida, su cúspide es el ser humano. Y el ser humano tiene su justificación en Dios, un poco también. Es esto, ¿no? Los valores. Bueno, los valores, es muy claro que con Dios, el valor es la religión, esa buena relación que tenemos con Él, ¿no? Si el fin es conocer del intelecto, ¿qué se tiene como bueno? Conocer mentiras, es ser engañado. No. Obviamente, bueno, la dignidad, y lo pondremos, es la verdad. ¿Se entiende? Más o menos, ¿no? Y la voluntad, bueno, pues obviamente es la libertad, ¿no? Es bueno, digo, que se ejercite en la libertad para el bien también, ¿no? También se lo puede ver desde otra perspectiva, el bien también es valor, ¿no? Bien, la música es un valor porque es algo que nos agrada al oído, ¿no? La luz no muy luminosa, no muy opaca, con ciertos colores, armonizada, pues es algo valioso para la potencia de la vista y que es un fin humano también, ¿no? Con lo cual ustedes se dan cuenta aquí lo que hemos dicho en la primera parte de la clase, que todos los valores de alguna manera conectan, ¿no? Las acciones buenas, actuar bien, las virtudes, hemos dicho, ¿no? Son valor las virtudes, no los defectos. Nadie tiene como valor ser bien ignorante, ¿no? Ser bien bruto, así, ¿no? Nadie tiene, no, al contrario, ser muy agudo de pensamiento es un valor en todas las culturas, ¿no? Y cada uno, digo, lo define a su manera también, pero bien. Y bueno, aquí la naturaleza, la biodiversidad, la ecología, hoy por hoy es clarísimo que son valores jurídicos, ¿sí? Y son valores jurídicos que hay que proteger. Y hay muchas normas destinadas a proteger estos valores jurídicos. ¿Ok? Muy bien. Aquí, entonces, los principios. Los principios es muy sencillo, porque los primeros principios del derecho es solo la afirmación del valor. Si Dios es algo valioso, hay que protegerlo. A eso se llama pro deo, ¿no? Si la dignidad del ser humano es algo valioso, hay que protegerlo. Ese es pro hominem. Es el primer principio de los derechos humanos. El primero. Si el hijo es algo valioso, hay que protegerlo. Pro filio, a favor de los menores. No sé si han escuchado ese principio, ¿no? Está muy presente. Si el consumidor es algo bueno, a favor del consumidor. Pero es una forma de derivación, porque todos esos son seres humanos en el fondo, ¿no? Y hay que estar a favor del ser humano. Si la verdad es un valor, pues pro veritate, ¿no? Pro informazione, la comunicación. Estos son los primeros principios del derecho de la comunicación. Los veremos con más detalle. Ahora es una pequeña introducción a todo esto, más para mostrar cómo funciona la argumentación en derecho natural que en otra cosa distinta, ¿no? Que es para entender el derecho de la comunicación. Cuando veamos una clase dedicada al derecho de la comunicación, veremos, ¿no? que si hay una duda entre, por ejemplo, si el gobierno puede prohibir una cierta comunicación porque puede ser muy violenta o no, si hay la duda, hay que estar a favor de la comunicación, a favor de que se distribuya la información.
Bien, el pro veritate tiene muchas aristas, también en derecho matrimonial. Si hay la duda de si fue verdadero el matrimonio, hay que estar a que fue verdadero, no a que fue nulo. Muy bien. Libertad, pro bonum también, o pro libertate también. Eso se utiliza el pro libertate mucho en derechos humanos también en las cortes. Y en derecho a la salud se habla mucho del favor, pro salute, ¿no? Efectivamente, hay que proteger esto. Y por eso se desarrolla toda una serie de mecanismos, la seguridad social y todo eso, porque todo el mundo presupone que la salud es un valor y hay que protegerlo. El principio es hay que proteger eso. Y no se puede dañar lo que es valioso. Y de las acciones buenas, pues lo mismo, es proacciones. Y ahí también tiene muchas. Proacción es un principio del derecho administrativo. Es increíble, es un derecho administrativo. Muchas veces alguien pone una acción administrativa pidiendo que se le conceda algo. Y no es clara la ley, no es clara la ley. Muchas veces se puede aplicar, bueno, un principio de proacción. Si la ley estipuló esto para que los administrados tengan esta posibilidad, en caso de duda de cómo interpretar la ley, hay que estar a favor de que la actuación del administrado es válida y tiene efecto. Es algo muy técnico, no me interesa meterme a explicar ahorita derecho administrativo, pero quiero mostrar que con esta forma, como que todos los principios del derecho encuentran sentido, como que tienen su peso, ¿no? Y pro virtute también, si algo es valioso, pues si la educación que desarrolla las virtudes intelectuales es valiosa, pues hay que fomentarlo. Y por eso hay educación pública, por eso el Estado gasta millones de millones, porque tiene una idea previa, eso es valioso y hay que fomentarlo. Esa es la idea previa y ese es el principio del derecho, pro educación, efectivamente, pro virtute, efectivamente. Pro natura, también el primer principio del derecho ambiental. Pro biodiversidad, protejamos todas las especies, que no se muera ninguna. ¿Cuál es la idea previa, el principio? Bueno, cada especie es un valor, con lo cual entre más especies tengamos, mejor. Esa es la idea previa. Si tener muchas especies fuera dañino, el principio sería otro. ¿Se dan cuenta? Hay una idea previa que está ahí y que por eso es el principio de la argumentación jurídica. Y hay que aclarar cuáles son nuestras ideas previas para entender cómo funciona el derecho, ¿no? Y por eso es muy interesante en el derecho constitucional leer el preámbulo y leer los primeros artículos de la Constitución, porque ahí están estas cosas. Normalmente ahí está el fin del Estado de la democracia, el primer y más importante fin del Estado es proteger los derechos de los seres humanos, etc. Son las ideas previas que después justifican todo el resto del articulado y que van a permitir darle una mejor lectura a la Constitución y a toda norma, ¿no? Pro precauciones. Si eso es valor, pues hay que actuar con precaución, no se puede dañar. Bueno, el principio de recursos escasos también en el derecho ambiental, pero bueno, no puedo explicar todo, simplemente estoy mostrando cómo funciona, ¿no? Si hay escasos recursos hay que protegerlos especialmente y eso da especiales poderes al Estado normalmente, o a las autoridades, también autoridades privadas. Y eso justifica las normas que vengan después y también nos dice cuáles son los derechos más fundamentales, los derechos humanos que hay que proteger. En el caso de Dios, pues la libertad religiosa es clarísimo, ¿no? Si todos los seres humanos tienen la misma dignidad, el mismo valor, que hay un principio que hay que protegerlo, pues el principio de no discriminación. De ahí el principio pro veritate, ¿no? La libertad de expresión también, digo, si el hombre puede alcanzar la verdad, pues hay que darle la libertad también para alcanzarla, para comunicarse y para expresarse, porque a través del diálogo alcanzamos la verdad también, ¿no? La verdad sobre los demás y la verdad sobre nosotros mismos. Nos conocemos
viendo a los demás. El niño no sabe que es un individuo distinto de la madre hasta que encuentra a la madre, ¿no? Y se da cuenta que él no es la madre. Necesitamos a los demás para conocer hasta las cosas más básicas. Me refiero al recién nacido, ¿no? Y efectivamente, tiene que ver a la madre para él, después de algún tiempo, no es inmediato, darse cuenta que él no es la madre, ¿no? Efectivamente, y que el tú define el yo, efectivamente. Esto es muy interesante, el tú define el yo, y por eso, bueno, alcanzamos la verdad de nosotros mismos también expresándonos y recibiendo feedback. Bien, entonces, los derechos, los bienes, efectivamente, el pro bono, ¿no? La propiedad, y se justifica el comercio y todo esto. El derecho a la salud, ya entendemos que se deriva de todo esto. El derecho a la acción, bueno, algunas acciones concretas, a trabajar, a presentar acciones en la función judicial y en la administración pública. La paz, la seguridad, todo lo que es virtud también nos muestra que de alguna manera, qué pueden ser nuestros derechos si se concreta la relación jurídica. Esto es en abstracto. Tenemos que llegar a la relación jurídica para ya poder exigir algo a alguien. Y aquí todos los derechos ecológicos. Más o menos aquí así funciona todo esto. ¿Entendido más o menos cómo funciona la fórmula? Cómo es un método que nos permite descubrir otras partes del derecho. Y además, lo bueno de la fórmula es que nos da un orden. Quedó un poco una pregunta por ahí muy mencionada al paso, diciendo, bueno, ¿todos los valores tienen una misma jerarquía? Pues aquí queda claro que no es lo mismo el valor de Dios, del valor del ser humano, del valor de los seres vivos, del valor de los seres muertos. Digo, tienen un distinto valor, objetivamente, ¿no? Para un proyecto concreto puede ser distinto. Por ejemplo, el oro, 1 kilo de oro vale más que 1 gramo de oro. 1 tonelada de oro vale más que 1 kilo de oro, objetivamente. Pero si nos estamos hundiendo en media mar porque hay tormenta y es mucho el peso del barco porque lleva mucho oro, entonces hay que tirar el oro. Mucho oro es un antivalor. Pero eso es dentro de ese proyecto. De todas maneras, incluso desde el punto de vista subjetivo, necesitamos referirnos a un esquema, a un marco objetivo. ¿Por qué podemos votar el oro? Porque está en juego no el oro, está en juego la vida humana, y la vida humana tiene más valor que el oro. Incluso dentro de ese proyecto, vemos que esa persona está funcionando con esquemas objetivos, ¿no? Esta dice, para este proyecto, menos oro, mejor. ¿Pero por qué? Porque hay otro valor en juego aquí que es el valor de la persona humana. Entender esto es un método, en el fondo es un método, que uno le puede sacar cantidad de consecuencias a todas estas cosas. Veamos un par de ejemplos, no quiero poner más, son ejemplos, ojo, ejemplos de cómo estos. Concentrémonos en el ser de la persona, ¿no? El ser de la persona en sí mismo, no el modo de ser es la inteligencia, la voluntad, esto es un poco más filosófico. Cada persona tiene un valor tremendamente alto que se llama dignidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad, pues, un filósofo, Roberto Spemann, decía que es el valor del ser humano. Decía en concreto que ¿por qué no lo llamamos valor, sino dignidad? Decía, porque el valor de la persona, el valor de la persona humana es tan alto, tan inconmensurable, tan sin medida posible, que no es posible, incluso no conviene llamarlo valor, sino dignidad. Es un valor inconmensurable, pero eso es. ¿Qué incluye la dignidad humana? Bueno, el acto de ser personal, la naturaleza humana, todas las características del individuo, pero buenas.
no las que le hacen mal, ¿no? Las que le permiten cosas buenas, ¿no? Pero es la persona en sí misma, la naturaleza humana en sí misma, y ya las características buenas de cada uno. Todo eso es digno, tiene la dignidad de las personas. Y por eso decimos que hay que proteger eso, porque es tan alto el valor que hay que proteger. Y ese es el principio pro homine, el primer principio de los derechos humanos. Si todos tenemos el mismo valor, entonces se desprende un principio que es el principio de igualdad, ¿no? Bueno, pues si todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos el mismo valor. Desde el primer momento en que podamos llamar a alguien ser humano. Si llamamos a ese ser humano, pues tiene el mismo valor que la persona que ya está muriéndose, ¿no? Efectivamente. No importa el color de piel, el parecer, tantas cosas, ¿no? Efectivamente, ese es el principio de igualdad. Y si todos son, entonces, aquí viene otro, si todos somos humanos, también se entiende por qué hay que proteger más a unos que a otros. ¿Cómo es esta relación? Bueno, entendiendo bien el principio de igualdad. El principio de igualdad, según Aristóteles, nada menos, una vez más, no es solo tratar igual a todos los iguales, sino hay que tratar igual a quien es igual y desigual a quien no lo es. Igual a los iguales, desigual a los desiguales. Sí, porque efectivamente no puedo poner una ley que diga todo el mundo tiene que pagar de impuestos $1.000 al año. Porque hay gente que no gana $1.000 al año y hay otras que ganan muchísimo más, y esto que parece muy igual a todo el mundo, la situación económica es muy distinta. Sí, la misma naturaleza, todos somos personas, todos tenemos un valor inconmensurable, pero no todos tenemos la misma situación financiera, no todos tenemos la misma situación psicológica, hay gente que está enferma o de salud. Entonces, eso significa que a los que están desigual hay que tratarlos un poco distinto. Bien. Vamos a ver. Pongamos otro ejemplo de principio de igualdad aquí que puede ser interesante, ¿no? Se entiende, por ejemplo, que alguien que tiene problemas de movilidad, pues tengamos especiales prebendas con él, ¿no? Que le demos los mejores parqueos de un parqueadero en un centro comercial, por ejemplo, y que nadie pueda coger esos parqueos. ¿Por qué? Porque él necesita más tiempo para llegar a la puerta, ¿sí? Y entonces a los otros le daremos los parqueos más distantes para intentar, al menos, que tanto uno como el que está en silla de ruedas, como otro que no tiene problemas de movilidad, lleguen a la puerta más o menos en el mismo tiempo, ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Me parece que es sencillo. Pero no se entendería que, por ejemplo, a una persona que tiene problemas de movilidad le pongamos una enfermera que le dé masajes mientras está saliendo del carro y alguien que venga a darle una limonada y además alguien que le venga con una guitarra y le cante para que llegue a la puerta feliz. No, porque hay que tratar igual a quien es igual, desigual a quien es desigual, pero para igualar aquello, igualar en aquello que tiene una desventaja. No para otras cosas. Otras cosas no serían razonables. Esta es la idea. Con lo cual, aquí se entiende que hay que ver quién es desigual. Bien. Puede ser una obligación jurídica. Hoy por hoy, todo se justifica en la igualdad. Y entonces, yo diría, una cosa es el parámetro ético
Bien. Y otra cosa es el parámetro jurídico. Digo, porque somos desiguales y somos distintos y diversos. Yo no puedo tratar a todas las mujeres como si fueran mi esposa, obviamente, ¿no? Porque ella está en una situación jurídica distinta, ¿no? Efectivamente. Hay que ver cuándo hay derecho, y cuándo no. No, tiene que haber un motivo jurídico. Yo, por ejemplo, no tengo que dar la misma limosna a todo el mundo. A todos los pobres del mundo, la misma limosna, ¿no? Digo, yo estoy facultado para dar a uno $100 o lo que sea, y a otro nada, no. Con lo cual es importante, y esto es una cosa que los tribunales olvidan muchas veces, hay que justificar por qué es una obligación. Cualquier cosa, cualquier acción. Si algo es una obligación, entonces con uno pues probablemente hay que ver si es la misma obligación con los otros. Las autoridades es clarísimo que tienen que tratar igual a todo el mundo. Pero una persona que no es una autoridad es muy distinto. Una autoridad, digo, tiene que poner el principio de igualdad para, por ejemplo, contratar a alguien para ser juez, ¿no? A rajatabla. Principio de concurso y oposiciones y bien, o lo que sea. Pero una persona que está en su compañía puede decir, no, yo contrato a esta persona no porque sea muy bueno, sino porque es mi amigo. Y yo confío en él, simplemente. Es distinto, ¿eh? Por eso hay que ver muchas cosas, hay que ver muchos requisitos. Esto quizás lo pueden ver. Y bien. Y el principio pro debilis. El principio pro debilis, ¿qué significa el principio pro debilis? Pro debilis es el que está en una desventaja. Entonces, ¿qué significa eso? Que en las relaciones de justicia, los débiles deben ser tratados de una manera desigual para igualarlos hasta donde sea razonable. Es la idea que hemos dicho, ¿no? ¿Quiénes son débiles? Pues obviamente toda persona perseguida por la justicia, porque el Estado tiene mucho más poder que normalmente los individuos, casi siempre, ¿no? Y por eso, en esa relación de desigualdad, en caso de duda, pro reo, indubio pro reo. ¿Han visto derecho penal, por cierto? ¿Han oído de este principio? ¿Sí o no? El principio de, en caso de duda, a favor del reo. Sí, estamos viendo el derecho penal, pero estamos empezando, entonces no hemos visto bien ese término. Bueno, efectivamente, pues eso es un principio. Si hay dos interpretaciones posibles, ¿cuál hay que aplicar? La que más le favorezca al reo. Si hay dos normas posibles, ¿cuál es la que hay que aplicar? La que más la favorezca al reo. Y así. En las relaciones con el consumidor, quien está en desventaja normalmente es el consumidor. He comprado una computadora por Amazon, me llegó y estaba dañada. Digo, no puedo hacer mucho, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Digo, es tremendamente complicado para el consumidor. Por eso en el derecho del consumidor hay un dicho que se llama indubio pro consumatore. En caso de duda, a favor del consumidor. Si el juez no sabe quién tenía la razón, a favor del consumidor. Si hay dos interpretaciones posibles o dos, no, la que esté más a favor del consumidor, porque él es el débil. También hay lo mismo en derecho de menores, de familia, bueno, el menor, digo, si hay un caso de duda sobre cómo interpretar una norma, pues a favor del menor, a favor, ¿qué le conviene más? Y eso es lo que debemos de aplicar. Y así en todos los casos de débiles, ¿no? Que pueden ser débiles por razón de perseguidos por el Estado, refugiados. En algunas sociedades, digo, la mujer no está bien tratada y la mujer tiene alguna ventaja también en esto. ¿Se dan cuenta cómo esta fórmula, digo, les permite no solo conocer una cosa que muchas veces se conoce en la carrera, miles de principios, digo, todos esos tienen una matriz común, que es esta, ¿no? ¿Quién es débil? Bueno, quienes carecen de medios para lograr algún fin, los pobres también, los pobres.
en los pacientes, en los hospitales también suelen ser los débiles. Bien, efectivamente. Hay que ver cada relación jurídica. Quien redacta el contrato, por ejemplo, y es un banco, pues bien, el que abre la cuenta no puede negociar el contrato. Entonces, las cláusulas del contrato de adhesión del banco se interpretan contra el banco. Las cosas oscuras, las que no están claras. Es otro principio del derecho bancario. Con lo cual, ahorita se han dado cuenta que han aprendido una cantidad de cosas, pero sobre todo han aprendido un método para deducir todas estas cosas. Bien. Todo ser humano es débil en algún aspecto o situación. Esto es otra cosa interesante, ¿no? Digo, todos somos débiles. Algunos saben más un tema y menos otro. Algunos, bien, efectivamente, caminar en una calle desolada puede ser el débil, ¿no? O el fuerte también, digo, no sé.